El siguiente podcast tiene como finalidad la obtención del título de biólogo del alumno Pablo Alonso Montalvo Cid por medio de la modalidad Proyecto de Apoyo a la Divulgación. El pequeño mundo de los insectos está lleno de enormes maravillas que muchos desconocemos. En él hay formas, tamaños, colores y hasta olores que no se imaginan. Es por ello que a través de 7 capítulos queremos presentar un poco de los insectos que nos rodean y que, aunque sumamente abundantes, casi siempre pasan desapercibidos. Mi nombre es Pablo Montalvo y les doy la bienvenida a este podcast titulado Es sobre bichos, un acercamiento a la diversidad de insectos en México. En este cuarto capítulo estamos en una situación similar a la de los hemípteros. Nos adentramos en un orden con grupos muy variados dentro de él, el orden Hymenoptera. Es por este motivo que solo hablaremos de algunos de los insectos más representativos de este. El día de hoy conoceremos un poco más sobre unos de los bichos más famosos, a los que se les han dedicado gran cantidad de trabajos de investigación, y que incluso podemos verlos representados en películas famosas. El capítulo de hoy trata de la familia Formicidae, las hormigas. Para guiarnos dentro del hormiguero, nos encontramos junto a la doctora Gabriela Castaño Meneses, quien ha enfocado una gran parte de sus investigaciones en estos increíbles insectos. La doctora Gabriela obtuvo sus grados desde licenciatura hasta doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, para posteriormente realizar un postdoctorado en el Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical de Panamá. Es autora de más de 100 artículos de investigación, en los que se ha centrado mayormente en el estudio de artrópodos en ambientes considerados extremos, como zonas áridas, cuevas, el dosel de los bosques, entre otros. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Campus Juriquilla de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en Querétaro, donde también imparte clases en la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la ENES Juriquilla, así como en el posgrado en Ciencias Biológicas. Sumado a esto, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos recibido este día para ayudarnos justamente a conocer más sobre estos bellos insectos. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de adentrarnos en el hormiguero y por el interés en este grupo. Bien, pues como con anteriores capítulos, antes de comenzar con la carnita de nuestro capítulo, vamos a conocerlo un poco más, si le parece bien. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que la llevó a estudiar biología? Pues bueno, en realidad yo creo que fue curiosidad y la fascinación por ver la maravilla que es la vida, ¿no? Entonces, yo de hecho, cuando estaba en la preparatoria, iba a escoger área. En algún momento me gustaba la historia, porque me gusta mucho el chisme, ¿no? Pero, pues del área en donde estaba humanidades, pues era lo único que me gustaba, ¿no? Entonces dije, no, bueno, en área 2 en algún momento había pensado estudiar medicina, pero realmente platicando con mis profesores, por ejemplo, pues vi que la biología podía abarcar muchas cosas, ¿no? Inclusive también me podía enterar de chismes, ¿no? Sí. De historia, entonces por eso es que siento que es una carrera muy muy completa que nos compete, ¿no? Y que si estamos en este planeta y estudiamos la vida, podemos comprendernos un poco mejor y tratar de entender mejor también el planeta y cuidarlo. Sí, claro. Ok, y una vez que ya estaba en la carrera, ¿qué fue lo que la hizo irse inclinando hacia los insectos y concretamente hormigas? Pues en realidad fue algo circunstancial, un poco cuando yo estudié, en el plan de estudios estaba dividido en botánicas y zoologías, y en zoología 3, que era donde se veía artrópodos, que me parece que ahora se ve muy, muy poco, bueno, tuve la suerte de tener como profesora la ahora doctora Georgina Quirós, que, bueno, ella estaba en un proyecto y conocía también al doctor José Palacios. Y entonces me invitaron a participar. El proyecto era de ver la distribución vertical de los artrópodos en el bosque, en la selva baja caducifolia de Chamela, en Jalisco,
Y pues bueno, me tocaba revisar muestras eh, de lo que hicieron en una fumigación, que fueron las primeras fumigaciones que se hicieron en México para ver la fauna del dosel. Y me tocó separar todo eso. Y bueno, ya me gustaban los artrópodos porque en algún momento yo había pensado dedicarme a aspectos de genética, entonces pues bueno, con las moscas como modelo. Y precisamente cuando iba a tomar la biología de campo, pues dije, oh, como siempre voy a estar en un laboratorio, quiero tomar algo de campo. Y me metí a bioespeleología. Y entonces, pues bueno, ahí con el doctor Juan Morales Malacara tuve la suerte de visitar varias cuevas en Veracruz. Y bueno, me empezaron a gustar los artrópodos. Empecé trabajando con escarabajos, que era un grupo que me gustaba. Pero después con el proyecto en Chamela, que me tocó separar 1 millón de colémbolos y otros cientos de miles de artrópodos, pues me fascinaron las hormigas, ¿no? Las formas, empecé a buscar información, obviamente toda esta parte de su comportamiento social siempre me ha gustado mucho y esta parte que hacemos los seres humanos, ¿no? De un poco eh, equiparar la sociedad humana con la de las hormigas y bueno, y de otros insectos sociales, pues bueno, siempre como que ha habido una cercanía, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaba y en mi casa, pues en el jardín a mi mamá siempre le gustaban las plantas, entonces siempre veía por ahí algunos hormigas que andaban con otros bichos. Claro, ok. Y bueno, usted es una de las especialistas en hormigas aquí en México, pero tenemos otros investigadores a los que nos pudiésemos acercar pues para conocer o incluso acercarnos para trabajar con este grupo de insectos. Pues sí, sí, afortunadamente ha ido creciendo. De hecho, pues digamos quien fue una de las primeras referentes a nivel nacional fue la doctora Patricia Rojas, que desafortunadamente falleció el año pasado, pero y como que no había tantos grupos, pero en los últimos, yo diría, 20 años ha crecido el estudio, ¿no? El interés por las hormigas y pues afortunadamente tenemos uno de los mejores taxónomos en México con el doctor Miguel Vázquez Bolaños en la Universidad de Guadalajara. Allí hay una de las mejores colecciones también de hormigas en la parte de taxonomía y hay varios grupos que se dedican al estudio de hormigas en ecología, ¿no? Con aspectos de ecología. Por ejemplo, el Instituto de Ecología en Jalapa, está el doctor Wendy Dátilo, que bueno, hace muchas cosas de modelaje y ecología y ha utilizado a las hormigas como modelo y pues tiene un grupo grande. En el Instituto Politécnico Nacional está la doctora Alicia Callejas, que también trabaja con hormigas. Hacia el norte del país, pues está en la Universidad de Tamaulipas la doctora Madaí Rosas. Entonces, pues hay mucha gente, la verdad es que en muchas partes ha crecido el interés y debo decir que en cierta medida, pues varios de los que están trabajando en Durango, en Sinaloa, en Zacatecas, pues son alumnos también, o han sido alumnos del doctor Miguel Vázquez, que fue mi alumno. Entonces, pero bueno, creo que esto ha crecido. Y eso llevó a que ya desde hace algunos años, desde hace más de 12 años, se estén haciendo las reuniones de Formici de México, ¿no? Entonces esto ha también aumentado, ¿no? El conocimiento, el interés y digamos que en México ahí vamos, ¿no? Todavía la colonia no madura tanto, pero pues creo que vamos por buen camino y en algún momento pues esperemos que se puedan hacer ya unirnos, que ese es uno de los planteamientos que se han hecho de tener una sección mexicana en la Unión Internacional de Insectos Sociales, ¿no? Para estudio de los insectos sociales. Okay. La verdad es que es muy bonito saber que esto va creciendo, porque justamente dentro de los demás capítulos de este podcast hemos platicado que a veces falta un poquito más del acercamiento de la gente a los insectos. Entonces, tener tantas personas en cuanto a hormigas a las que nos podemos acercar
La verdad es que es muy alentador saber que sí va creciendo. Sí, sí. Sí, y bueno, sé que se me olvidan varios nombres, me disculpo de antemano, pero bueno, creo que sí ahí tenemos un buen grupo. No tenemos tanta, ah, digamos, tanta tradición, aunque nos las comemos y todo, pero como en otros países, por ejemplo en Brasil realmente es impresionante, ¿no? Sí. Todos los trabajos que realizan, prácticamente en todo el país tienen por regiones, eh, especialistas, y bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con algunos de ellos, el doctor Jacques Delavie, y y bueno, además con la impresionante fauna que tienen, Sí. pues sí han hecho muchísimos trabajos, ¿no? Y están desarrollando muchas líneas, ¿no? También aspectos de biogeografía, biología molecular, metagenómica. Entonces, bueno, eh, hay muchos países que están trabajando. En Estados Unidos pues también hay muchos especialistas, en Reino Unido, en Argentina, ¿no? Hay un grupo bastante fuerte que se dedica, por ejemplo, al estudio de hormigas en zonas áridas, el doctor Rodrigo Paul. Bueno, no quisiera mencionar muchos nombres porque seguro me voy a olvidar más de los que hay, pero bueno, ahí van las hormigas, ahí la llevan, ¿no? Decía el doctor Edward Wilson que eran, bueno, él hablaba en general de los artrópodos, pero pues él era mirmecólogo, entonces seguro que estaba pensando en las hormigas cuando decía que eran las pequeñas cosas que mueven al mundo, ¿no? Entonces seguro estaban ahí las hormigas. Y bueno, son estos grupos que pues van conquistando y nos han permitido saber muchísimas cosas, ¿no? Sí. No solo de la parte de biología, sino inclusive han revolucionado también en algunos aspectos. Por ejemplo, el año pasado se descubrió una especie que tiene machos de otra especie, ¿no? Entonces, aspectos de genética, ¿no? Sí. Como una especie para poder asegurar la diversidad genética, pone huevos de otra especie, ¿no? Y entonces los machos, también por este sistema que tienen de reproducción haplodiploide, pues permiten que haya una mayor variabilidad. Sí. Wow, eso es bastante interesante. Y dice que recién de este año que pasó. Sí, el año que pasó lo encontraron en un estudio no recuerdo ahora, en España, con una especie de hormiga, si no mal recuerdo, era una veromesor, y entonces, bueno, las hembras eran de una especie, pero había huevos de machos que eran de otra especie. Entonces, bueno, esto revoluciona todo, Sí. el concepto de especie, ¿no? Oh. Entonces, más cosas, ¿no? Sí, como si necesitáramos meterle Ajá. más cosas al concepto Ajá, de especie para ajá, que sí, por si nos exacto. peleamos. Sí, nos salen las hormigas con algo, con algo extra. Ah, bueno, gracias hormigas. No, pero está muy padre, qué impresionante justamente. Bueno, ya empezamos justamente a platicar un poquito directamente ya de las hormigas. Entonces, pues vamos desde el mero principio. La familia es la familia Formicidae, dentro del orden de Hymenoptera. Pero, ¿Formicidae qué significa? Bueno, formicida es una raíz griega que viene de fórmica, que de hecho es la especie tipo el género tipo, perdón, para determinar nombrar a este grupo, esta familia de insectos sociales, y quiere decir hormiga, literalmente, ¿no? Utilizamos formicide para la familia, pero por ejemplo a quienes estudian las hormigas se les llama comúnmente mirmecólogos o bichólogos. Comúnmente serían bichólogos, pero bueno, se les llama mirmecólogos o también a veces formicólogos, pero es más común hablar de mirmecología, y esta es una palabra que proviene de una raíz griega, ¿no? Que es mirmex, que quiere decir hormiga. Entonces, bueno, no es ya sea que utilicemos el vocablo, la raíz griega o la raíz latina, no estamos refiriendo a las hormigas. Hormigólogos. Sí, hormigólogos. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, esto de formicólogos, pues a veces se puede
confundir un poco, ¿no? Si le cambiamos una Sí. N por una R, Sí, puede. entonces por eso Sí, se usa más mirmecólogos. sí, no lo había pensado, pero tiene razón. Ok, importante. Ok, bien, y para estos insectos, bueno, como para muchos otros, bueno, para todos de hecho, tienen justamente características que van a definir lo que son y por qué se agrupan así. Con las hormiguitas, ¿cuáles serían estas características? Bueno, pues como bien mencionaste, pertenecen a uno de los órdenes megadiversos, como son los himenópteros, y pues poseen las características generales del orden, ¿no? Es decir, alas membranosas, Ujú. igual y me van a decir, pero yo no he visto hormigas con alas, pero bueno, sí tienen en alguna etapa de su vida, y bueno, que son insectos holometábolos, es decir, tienen un desarrollo completo, desde huevo, larvas, pupa y adulto. Y bueno, en el caso de los himenópteros, tienen un pedicelo abdominal que puede ser de 1 o 2 segmentos, un estrechamiento en el abdomen, y pues presentan una serie de ganchitos en las alas que les permiten que se unan cuando vuelan, y a esto se le llama ámuli, ¿no? Y de hecho de ahí viene el nombre himenóptera. Por un lado hace referencia a las alas membranosas, y por otro lado pues hace referencia también a este ganchito, ¿no? Al himen, a esta membrana que les permite volar. Pero bueno, como familia, se caracterizan primero por las antenas, ¿no? Sus antenas son acodadas o geniculadas, pueden variar en el número de segmentos, tienen mandíbulas que son eh, les permite masticar, que son masticatorias, aunque pueden tener algunas modificaciones, algunas más alargadas, otras con muchos dientes, pocos dientes, ¿no? Como todo en biología, Sí. depende de la especie, Claro. y hay una gran diversidad, ¿no? Y bueno, presentan también este estrechamiento, pedicelo abdominal, que puede ser de 1 o 2 segmentos, y eso ya nos permite dividir también en subfamilias, y pueden presentar un aguijón o no, ¿no? También no todas las hormigas pican, todas pueden morder, pero no todas pican. Y de hecho, Formica, que pertenece a la subfamilia, a la familia Formice y a la subfamilia Formicine, pues es de donde viene el nombre, y ellas no tienen aguijón, ¿no? Tienen un ácido poro por donde expelen el ácido fórmico. Y otra característica muy importante de la familia es la presencia de una glándula metapleural. Esto quiere decir que está en la parte del tórax, ¿no? De la cabeza, donde están las patas, que la secreción es principalmente antibiótica y antiséptica, y esto es lo que les ha permitido, o se supone que se ha visto que les ha permitido vivir en comunidad, ¿no? Además, es la única familia completa que todos son eusociales, ¿no? Esto quiere decir que tienen un comportamiento social verdadero, en donde hay una diferenciación de castas, sobrelapamiento de generaciones y división de trabajo, ¿no? Que es lo que a veces decimos que hay en las sociedades humanas, pero yo tengo mis dudas. Sí, también yo. Ok, bien, estamos aprendiendo justamente a diferenciar estas características que definen a estos insectos. Bien, siendo insectos tan abundantes, sé que su distribución es muy amplia, pero ¿en qué tipos de ambiente los podemos encontrar y en qué partes del mundo? Pues bueno, prácticamente los podemos encontrar en todos lados, ¿no? Y esto que mencionas, ¿son abundantes? Sí, son muy, muy abundantes. De hecho, unas estimaciones que se hicieron hace 2 años para ver cuál era el número de organismos, no de especies, sino de organismos, de hormigas que había en el planeta, pues sacaron que podía haber cerca de 25 cuatrillones, ¿no? O sea, eso a lo mejor nos dice, no, pues es un 25 con un montón de ceros, pero en realidad, para tener una idea de la magnitud de cuántas hay, si nosotros
pesáramos a todos los seres humanos que vemos en el planeta y pesáramos a todas las hormigas que hay en el planeta, 1/5 del peso de la biomasa de seres humanos serían las hormigas, ¿no? Entonces, pensando el tamaño que tienen, pues es muchísimo, ¿no? Sí, sí, es un número impresionante. Y bueno, justamente, bueno, por un lado es el número que tenemos de hormigas, pero como bien dice, están en todas partes, ¿no? En todas partes. Sí, esa parte. Han logrado conquistar muchísimos ambientes porque pues también establecen muchísimas interacciones y pues prácticamente los encontramos en todos lados, o sea, desde el nivel del mar hasta ahí sí hay una limitante con la temperatura, ¿no? Entonces altitudes cercanas a los 3.000 metros, generalmente por arriba de los 3.200 ya no las encontramos porque la temperatura sí las limita. Pero inclusive se han encontrado unas que pueden hasta bucear, ¿no? Entonces, bueno, no son marinas como tal, pero sí se echan sus buceadas en el mar, ¿no? Y las encontramos pues básicamente en zonas áridas donde son muy, muy importantes, por ejemplo, para la dispersión de semillas, en selvas tropicales, bosques templados, asociadas a muchísimo tipo de vegetación, en pastizales y en zonas urbanas, ¿no? De hecho, pues ya hay estudios y hay trabajos que se dedican que se enfocan más bien a las hormigas en zonas urbanas porque también resultan muy muy importantes e inclusive ya hay hormigas, hay especies que se consideran antropofílicas, ¿no? Es decir, que han sido favorecidas por la presencia del hombre y entonces pues siempre encontramos hormigas, ¿no? Y luego yo les comento a quien me pregunta, porque algo que siempre desafortunadamente nos preguntan a quienes trabajamos con insectos, y más con hormigas, es ¿y cómo me deshago de ellas? ¿No? Y bueno, yo les digo, en las casas, si se han fijado, a veces si hay hormigas no hay cucarachas, entonces pueden elegir con quién quieren convivir, ¿no? Porque no se van a ir, ¿no? Porque las pueden desplazar, ¿sí? Entonces, y la verdad es que tendríamos que aprender a convivir, ¿no? Y pues sí, por ejemplo, ¿por qué hay algunas hormigas que son antropofílicas? Pues porque encuentran recursos en los lugares donde vivimos los seres humanos. Entonces, tener cuidado de pues no dejar tanto alimento disponible para ellas, porque pues prácticamente le pueden entrar a todo, ¿no? Claro, claro. Y justamente, pues, creo que en esta semana que pasó, a nosotros nos ocurrió que dejamos una jarra creo que era agua de piña, no sé de qué era. La dejamos sobre la barra y a la mañana siguiente tenía un montón de hormigas. Pero bien dice, o sea, podemos elegir entre las hormigas y cucarachas. Y pues, bueno, a mí me gustan ambas, pero las hormigas son ciertamente más agraciadas. Sí, y bueno, ahí el problema es que sí, las cucarachas pueden transmitir algunos patógenos, ¿no? Por su forma de alimentación, por todo. Entonces, aunque bueno, ahora hay que ver que para que las veamos mejor, pues las cucarachas son muy importantes. Por ejemplo, las termitas se considera que son cucarachas sociales, entonces ya desapareció el orden Isóptera, entonces pues bueno, pero bueno, sí, las hormigas definitivamente, y nos pueden ayudar en algunas cosas, ¿no? A veces nos pueden dar indicios de hay algún problema con alguna fisura en las casas, entonces también dan alertas y como tal se han empezado a utilizar. Son buenos indicadores de muchas condiciones en el ambiente, entonces pues bueno, creo que tendríamos que en las zonas urbanas ver a las hormigas para también entender un poquito mejor, ¿no? Algunas cosas. Bien lo dice, deberíamos aprender a vivir con ellas. Ok, bien, y bueno, ya justamente empezamos a hablar un poco de que le pueden entrar a muchas cosas para comer. Y concretamente, ¿cuáles serían sus hábitos alimenticios entonces? Pues
tenemos de todo, ¿no? O sea, podemos considerar muchas son omnívoras, es decir, pueden comer prácticamente todo, es decir, productos animales, vegetales, ¿no? Ya sea eh, depredar o no, y productos del hombre, ¿no? O sea, las papitas o lo que sea, también le entran, ¿no? Pero hay también aquellas que pueden ser muy especializadas en su dieta, ¿no? Y esto hace que pues también, ¿no? La especialización tiene ventajas y desventajas, ¿no? Uno se especializa cuando hay un recurso muy, muy favorable, pero si cambian las condiciones y ese recurso empieza a escasear, pues resulta que podemos tener problemas, ¿no? Entonces, de manera general, pues podremos clasificarlas como omnívoras. Hay depredadoras, es decir, que van a cazar y se van a alimentar de una presa viva. Herbívoras, ¿no? Que se van a alimentar de plantas o frutos o partes de las plantas, ¿no? Hay micófagas, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, aquellas que las cortadoras de hojas, estrictamente, pues sí, los adultos se alimentan de la savia que están cortando y de las plantas, pero las larvas son alimentadas por un hongo, ¿no? Entonces realmente maceran este sustrato vegetal para que sirva de sustrato para el crecimiento del hongo, ¿no? Entonces, bueno, esos son importantes. Y bueno, también hay quienes se alimentan de secreciones azucaradas, tanto de plantas o animales, entonces les llaman nectarívoras, ¿no? Y hay carroñeras también. Entonces, pues bueno, prácticamente podemos tener una gran variedad de hábitos alimenticios. Y por ejemplo, con las depredadoras, hay quienes también, ¿no? Depredadoras que pueden ser generalistas o hay depredadores que pueden ser especialistas, ¿no? Entonces esto también genera pues diferencias y permite que se establezcan interacciones de distintos tipos. Es bastante variado y cada una con una importancia significativa. Ajá, claro, sí, o sea, bueno, inclusive también, por ejemplo, te decía, pueden llegar a cadáveres y esto, pues bueno, pueden ser de importancia forense, ¿no? Pero bueno, de manera general, pues sabemos que es parte de la vida, ¿no? De la muerte, entonces pues va a haber cadáveres y afortunadamente hay muchos organismos descomponedores que pueden integrar esta materia orgánica, porque si no, pues estaríamos en serios problemas. Sí, ¿no? sí, estaríamos llenos de cadáveres por todos lados. Ok, bueno, es magnífico siempre ir conociendo todas estos papeles ecológicos que tienen. Pues siento muchas veces que hay veces, bueno, que a veces la gente no llevamos a un punto muy simple de, por ejemplo, las cortadoras de hojas, ¿no? Y decimos, se están llevando sus hojitas, probablemente es nada más la hoja, pero va más allá y todo lo que implica sus hábitos alimenticios es algo muy, pues muy interesante y fascinante. Sí, y bueno, de hecho, ese grupo en particular de hormigas se consideran como ingenieras de ecosistemas, ¿no? Y esto, pues, se refiere a que crean y modifican los ambientes, ¿no? Porque tanto a la hora de remover el suelo para hacer los hormigueros, pues están cambiando las condiciones, modifican las condiciones del ambiente. Hay muchos estudios en donde se demuestra que el suelo cercano a los hormigueros generalmente tiene mayor cantidad de nutrientes que el que está más lejano. Y en particular estas hormigas, las cortadoras de hojas, que pertenecen a la tribu Atine, y bueno, aquí en México tenemos varios géneros, los más conocidos son Ata, en la parte norte y centro del país, y luego tenemos Acromyrmex, y tenemos otros géneros que están asociados también que se consideran como, bueno, más primitivos porque no solo utilizan hojas, sino utilizan algunos otros productos, ¿no? Sifomyrmex, Stingomirma, ¿no? O sea, hay varios otros grupos. Pero bueno, Ata tienen hormigueros que pueden medir kilómetros, ¿no? Entonces, pues, remueven una gran cantidad de suelo. Además, luego sacan los detritos
donde creció el hongo, y esto pues es material rico en nutrientes que sirve de sustrato para una gran cantidad de organismos. Entonces crean un nuevo ambiente para que ahí se establezcan organismos mirmecófilos o mirmecofílicos o simplemente accidentales, ¿no? Sí. Es de nuevo impresionante. Bueno, bien lo dices, son ingenieras y moldean todo lo que está a su alrededor. Es hermoso. Para mí es muy, incluso emotivo, ¿no? Ver cómo trabajan y cómo impactan en su entorno. Es muy, muy, muy bello. Sí. Bien, hablamos un poco justamente sobre que son muy abundantes, que están en todos lados, pero si nos vamos a números más concretos, bueno, concreto dentro de lo que se puede, ¿verdad? Más o menos como de cuántas especies a nivel mundial y en México pues estaríamos hablando. Pues bueno, a nivel mundial se conoce que se han nombrado cerca de 16,000 especies. Y esto en los últimos años ha crecido, ¿no? Porque se pensaba, o sea, si ustedes revisan o escuchan alguna entrevista de alguien hace 10, 15 años, pues se estimaba que el número de especies podría ser, a nivel mundial, podrían ser 20,000. Entonces, ya ahorita estamos en 16,000, entonces ya casi llegamos, pero pues resulta que no, que ya ahora se estima que podrían ser cerca de 30,000. Y en México, pues como país megadiverso, sabemos que en general los países megadiversos tienen aproximadamente el 10% de la diversidad a nivel mundial. Sí. Entonces, pues bueno, aquí en México actualmente se conoce un poco más de 960 especies, pero pues las estimaciones es que podría haber, antes se decía 2,000, ahora se piensa que 3,000. Entonces ya estamos llegando a casi a las 2,000, bueno, casi a las 1,000 en realidad. Entonces todavía nos falta por conocer, ¿no? Eso quiere decir que hay muchísimo. Y también, pues bueno, han cambiado muchas cosas por los descubrimientos que se han hecho, que han revolucionado, o sea, como esto que comentaba, ¿no? De pues que una especie que puede poner dos especies, ¿no? Que es increíble, pero también desde el punto de vista de la relación que se tienen con las hormigas, ¿no? Se han llevado cada vez que se está encontrando que son más antiguas, y también el año pasado se encontró un fósil. Generalmente la mayoría de los fósiles que hay de hormigas son en ámbar, ¿no? Pero el año pasado en Brasil se encontró un fósil de una hormiga de estas que se llaman hormigas del infierno, de la familia, de la subfamilia Aidomyrmex, ¿no? Que también cuando se habían encontrado revolucionaron todo, porque primero se pensaba que los grupos más antiguos eran más cercanos a ponerinos, y ahora pues ya se cambió, ¿no? la idea. Además, bueno, se vio que eran depredadoras, y bueno, se encontró un fósil de este grupo en Brasil en una impresión en roca, ¿no? Entonces, pues viene a cambiar todo, porque pues también están encontrando que en Sudamérica es el fósil más antiguo de hormigas que hay. Entonces, pues esto puede ser que venga desde antes de cuando se estaba todavía unido, ¿no? La Eurasia, ¿no? Sí. Todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Está cambiando la idea de lo que se pensaba, y que en América pues eran linajes más recientes, y pues no. Porque bueno, originalmente estas hormigas del infierno solo se habían encontrado en Asia, en Myanmar, y bueno, después se encontraron creo que algunos en Europa. Pero bueno, este descubrimiento ya nos cambia todo, ¿no? Lo que creíamos. Sí. ¡Wow! Qué impresionante, de veras. Perdón, sí, bueno, sí, ya dije cuántos hay en México, ¿verdad? Sí. Y bueno, en México pues también nos falta mucho todavía por conocer. Sí, lo que más se ha estudiado es en zonas tropicales, ¿no? El estado que más tiene durante mucho tiempo fue Veracruz, pero
pues ahorita ya ha ido cambiando un poco, y en Oaxaca, porque se han hecho más Claro. estudios, se encuentra. Y por ejemplo, Jalisco es uno de los estados que ha subido muchísimo el conocimiento en hormigas, precisamente porque ahí está el doctor Miguel Sí. Vázquez Bolaños, pero él también trabaja en muchos otros lados. Entonces, en general, como que ha aumentado el conocimiento hacia el norte del país, pero hay regiones en las que se conoce muy poco, ¿no? Entonces, pues es algo que todavía se tiene que hacer. Hay que mandar más, Ajá. más hormigólogos a esas Hormigólogos, sí. regiones. Ok, es muy, muy padre todo lo que nos está diciendo ahorita, porque justamente, como lo dijo en la introducción, dentro de la biología también podemos ver muchos chismes. Y esto concretamente es como un chisme que se está construyendo activamente y es fascinante. Sí, sí, y el estudio de, bueno, todo de la mirmecología y como estos, ¿no? Cómo cambian, ¿no? A veces hay quien no le gusta mucho la taxonomía, o y hay quienes no la entendemos mucho también, pero es fascinante, ¿no? Sí. Y el saber, o sea, ¿qué implica que un grupo que estaba en una familia, en una subfamilia, pase a otro, que se reconozcan, que se vuelvan a erigir Sí. subfamilias que en algún momento desaparecieron, Sí. o nombres que habían caído en desuso, pero que pues la biología molecular nos Sí. indica que aquellos primeros mirmecólogos tenían razón. Sí. Entonces, Sí. bueno, encontramos cosas así, y con las herramientas que pensemos del siglo XIX, siglo XVIII, pues ya le habían dado en el clavo, ¿no? Sí. Habían entendido cosas que a nosotros nos tuvo que llevar encontrar nuevamente, ver evidencias moleculares para constatar que, bueno, pues sí era bien el hombre, ¿no? Seguramente, Sí. a lo mejor fue chiripa, no lo sé, pero bueno, esto también es Sí. bastante interesante. Sí, sí. Y pues que a fin de cuentas esa es la ciencia, Ajá, ¿verdad? claro. Siempre estamos reafirmando cosas o viejas o nuevas. Sí, sí, tenemos más. Y bueno, eso es lo fascinante, ¿no? Es dinámica, Sí. y además no hay verdades absolutas, o sea, podemos buscar la verdad, ¿no? Pero pues depende del contexto. A veces no es que esté mal, simplemente que no se tenía la información Sí. suficiente, ¿no? Para poder entender los procesos o los fenómenos que se están viendo. Sí, claro. Ok. Bien. Usted ya lo mencionó un poquito antes, que justo uno de los aspectos como de interés, incluso lleva comparativas con pues, nuestra sociedad, es la organización en el hormiguero y las castas de las hormigas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organizan las hormigas? Ah, bien. Pues sí, es fascinante, ¿no? Es una de las cosas que también les ha permitido ser un grupo de insectos, y en realidad como familia, una de las familias más exitosas de todos los insectos, ¿no? Sí. Sí, de por sí los insectos son quienes mandan. Las hormigas, como una sola familia, tienen una gran diversidad y han sido tan exitosas precisamente por esta organización social. El lugar donde viven les llamamos hormiguero, y pues pueden hacerlo en distintas partes, no necesariamente en el suelo. Hay algunas que lo pueden hacer en el dosel, pueden asociarse con plantas, por ejemplo, y hacer jardines de hormigas en el dosel, o utilizar huecos que ya preexistentes, frutos, espacios que ya estaban, o construir ellas mismas sus propios nidos, no necesariamente en el suelo. Pueden asociarse a utilizar materiales, utilizar las mismas casas del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto lo construyen, y básicamente pues está formado por cámaras, ¿no? Y estas cámaras, como en todo, tienen, como las habitaciones en una casa, pues tienen distintas funciones, ¿no? O se utilizan para distintas cosas. ¿De qué depende? Pueden ser también muy diversos los hormigueros, ¿no? Pueden ser de unos cuantos cientos de individuos, ¿no? Que podamos tenerlo inclusive hay algunas especies del género
Trachimirmex, que pueden ser muy pequeñitos, o Leptotórax, que pueden hacer sus nidos podemos mantener sus nidos, por ejemplo, en un portaobjetos o en varios portaobjetos, ¿no? Porque tienen nada más unos 10, 15 individuos, algunos pueden ser más pequeñitos, pero otros pueden ser, como ya mencionaba, de kilómetros y pues tener millones de individuos asociados. Otros pueden tener nidos que les llaman satélites, es decir, hay un nido y espacialmente están separados, ¿no? Claro. Digamos como que esas cámaras. Pero de manera general, pues lo que tenemos en el hormiguero es cámaras en donde vamos a tener a la reina, ¿no? O a la reproductora, ¿no? Donde hay después otro lugar donde se van a poner los huevos, donde se van a poner las larvas que se van a estar alimentando, otro lugar donde van a estar pupas, que digamos estas son cámaras como para la crianza, y vamos a tener otras cámaras, ¿no? Otras habitaciones donde se pongan el alimento, ¿no? Que se guarde. Esta fábula de la cigarra y la hormiga, pues bueno, sí tiene cosas de la biología y todo, pero en realidad yo no creo que las hormigas sean avaras y no lo demuestran, ¿no? Sí guardan, son previsoras, sí guardan alimentos, sí recogen, pero cuando ya no lo utilizan lo sacan. Y eso puede ser muy importante, por ejemplo, para los bancos de semillas en zonas áridas, porque además los hormigueros son ambientes que tienen controlado todo, ¿no? Sí. O sea, tienen temperatura, humedad controlada y pues en algunos casos sirven como cámaras de germinación para estas plantas, ¿no? Sí. Y eso ha llevado que haya plantas que se hayan especializado y que tengan recompensas para que precisamente las hormigas se lleven las semillas y las puedan dispersar. Pero bueno, volviendo al hormiguero, digamos, está conformado por estas cámaras que tienen función. ¿Cómo se forma? También puede variar, pero digamos de manera general, una vez que la colonia está madura, vamos a hablar de la colonia o el hormiguero, que esto puede suceder, depende nuevamente de las especies, pero vamos a hablar así de manera general, en unos 5 años, o sea, una vez que se fundó, a los 5 años digamos que ya puede estar maduro y ya empiezan a haber reproductores. Entonces, los reproductores salen en la temporada de reproducción, que generalmente es antes de las lluvias, ¿no? Aquí en México puede ser mayo, junio, pero a veces se prolonga y todavía hay otro vuelo nupcial como hacia septiembre, y se aparean en vuelo, ¿no? Y entonces salen los machos y las hembras, en vuelo se aparean. Una vez que la hembra es fecundada, digamos que son las que vuelan, son princesas, y una vez que se aparearon, pues ya pueden ser reinas, ¿no? Entonces, en el suelo se van a quitar las alas para poder absorber parte de la energía que hay en esos músculos alares, porque algunas pueden regresar al nido materno, ¿no? Hay otras que van a fundar una nueva colonia, y esta fundación puede ser claustral, es decir, se encierran y ya no salen hasta que sale la primera generación de hormigas obreras para poder ayudar y empezar a trabajar, ¿no? Y otras, bueno, puede estar abierto y entonces tienen más contacto, pero en general ya una vez que ponen los huevos, o sea, ya se aparearon, se quitan las alas, hacen un hueco en el suelo o en un árbol o en donde lo vayan a formar, vamos a hablar de manera general en el suelo, y entonces ahí empiezan a poner huevos. Ellas ya no se alimentan, sino que están utilizando la energía de estos músculos alares, y esta primera generación de hormigas se les llama naníticas porque son más chiquitas que lo que normalmente podrían ser, ¿no? Entonces, bueno, pero tienen que pasar toda la etapa como organismos solometábolos. Del huevo van a salir larvas. Las larvas pueden pasar de 3 a 5 estadios larvales. Después pasan a una etapa de pupa, en donde hay ahí toda una formación de tejidos, y otros tejidos desaparecen para formar los nuevos tejidos. Entonces se llama que hay una histogénesis e histólisis, ¿no? Para conformar un nuevo organismo que ya va a ser el adulto. Y aunque veamos las hormigas chiquitas, ya esas hormigas chiquitas ya es un adulto, ¿no? Entonces
A veces, bueno, en la cultura popular nos Sí. ponen a la hormiga chiquita, que es la bebé. Sí. Pues no, ya, o sea, si ya tiene forma de hormiga, ya es una adulta, Sí. ¿no? Entonces, y esta generación enanítica inmediatamente sale, busca alimento, alimenta a la reina y empieza a cuidar transporta los huevos y empiezan a formar nuevas cámaras para llevar a los huevos, poner a las larvas y empezar a buscar y almacenar alimento, ¿no? Entonces, el tamaño y la profundidad del hormiguero puede variar dependiendo de las especies, ¿no? Hay algunos que son solo una cámara y simplemente hacen algunas 2 o 3 cámaras accesorias, y otros que pueden ser toda una ciudad prácticamente. Y de hecho, pues sí, también se han hecho estudios en donde, que ahora también se ha desarrollado mucho la biomimética para construir ciudades basándose en, por ejemplo, los modelos de los hormigueros o de los termiteros, ¿no? Claro. Sobre todo en la circulación del aire, Sí. porque como mantienen, ¿no?, los gases Sí. dentro del suelo y cómo mantienen la humedad y la temperatura que son necesarios para que los organismos estén ahí. De nuevo, usted bien lo dijo, son ingenieras. Es muy impresionante. Sí, sí. Ok, y concretamente en pues, su sistema de castas. Bien, sí, sí. Sí, ¿cómo es esto? Porque, bueno, ya vimos que hay una primera generación que ayuda a la reina, y bueno, nos la mencionó como obreras. A veces también nos mencionan la soldado y así. Sí. Entonces, ¿cómo es más o menos esto? Sí, pues bueno, hay hormigas y ustedes seguramente las habrán visto, que a veces algunas se ven un poco más grandes, otras más pequeñas, hay unas que se ven diferentes a otras. Entonces, en las hormigas podemos tener especies que son monomórficas, es decir, que todas se parecen, excepto la reina, los reproductores que son diferentes, y entonces las castas que podemos reconocer, ¿no?, bueno, monomórficas o polimórficas, en donde tenemos distintas formas. Las castas que podríamos reconocer, pues bueno, son los reproductores, ¿no?, donde son reinas y machos, ¿no? Después tenemos la casta de las obreras, que es la parte del trabajo, y podemos tener, pues también dentro de estas obreras, las especializadas en la defensa, que son a las que llamamos soldados. En el caso de las que son monomórficas, hay esta división y cumplen funciones distintas, pero todas son morfológicamente iguales. En el caso de las polimórficas, pues sí podemos tener las soldados, las podemos reconocer porque son más grandes o pueden tener estructuras para la defensa, y dentro de las obreras, pues podemos tener mayor, minor, ¿no? O medium, ¿no? O sea, mayores, menores, sí, grandes, pequeñas y medianas, sí, que también cumplen funciones diferentes, ¿no? Regresando, por ejemplo, a Ata, son hormigas polimórficas, y las soldados tienen la cabeza mucho más grande, mandíbulas más fuertes, y generalmente van acompañando cuando están forrajeando, pues acompañan a las obreras así a cierta distancia como para protegerlo. Si nosotros se nos ocurre ir a ver el nido y tratar van a salir, ¿no? Y nos van a atacar. Estas hormigas, por ejemplo, sí muerden y pican porque tienen aguijón, ¿no? Pertenecen a su familia Myrmicinae. Y de las obreras hay algunas que son las que cortan, otras llevan las hojas, otras están en la cabeza de las más grandes para espantarles literalmente a las moscas, porque hay algunos dípteros, ¿no?, que ya seguramente cuando oyeron el capítulo, y si no, no se lo pierdan, que pueden parasitar a las hormigas, ¿no?, verlos como medio zombies, y entonces, bueno, están ahí para espantarles a las hormigas y que no las parasiten, ¿no? Y hay otras que, bueno, pueden estar, bueno, ayudando haciendo ciertas tareas, cuidarlas. Algunas no salen nunca del nido porque están cuidando a las larvas y a las huevos y a las pupas, ¿no? Y hay otras que solo son las que se dedican a alimentar a la reina y todo. Pero, pues bueno, de manera general les llamamos así: obreras,
casta reproductora y soldado. Serían las castas que se pueden reconocer. Hay algunos machos que se conocen como ergatoides. Y esto es que generalmente los machos, una vez que se aparean, y esto no es ni que sean más, menos, ni feministas, ni machistas, ni nada, simplemente es parte de su función, es la reproducción, ¿no? Sí. Entonces, una vez que se aparean, pues van a morir porque ya cumplieron su función dentro de la colonia. Pero hay algunos que en varias especies se ha encontrado que de repente se mantienen, los machos no pierden las alas, ¿no? Y se mantienen, pueden todavía vivir 3, 4 meses dentro de la colonia realizando actividades como las obreras, ¿no? Se les llama machos ergatoides. Okay. Y bueno, cuando hablamos, bueno, nada más para mencionar Sí, esto, sí. que estos nombres de reinas, obreras, soldados, pues se los hemos puesto nosotros, ¿no? Sí. Las hormigas son hormigas y Sí, ellas realizan claro. Y ha habido una propuesta, sí, ha habido en años recientes en donde se veía a ver si se cambiaban los nombres porque pues ya la monarquía es obsoleta, pero la verdad es que yo creo que tenemos que ver, y ahí es donde nuevamente tiene relación con la historia, Sí. el contexto, ¿no? Entonces, no es que sean esclavistas, bueno, hay algunas hormigas que sí son esclavistas, ¿no? Porque sí parasitan a otras y las hacen que hagan lo que ellas quieren, entonces pues hay que llamarles por el término, pero no es por esta cuestión moral, ¿no? Claro. O sea, no hay una cuestión ni ética ni moral en las hormigas de, es que yo soy mejor o lo que sea y por eso te esclavizo, ¿no? Sí. No tiene ese contexto, eso se lo ponemos nosotros. Sí. Entonces, bueno, cambiar los nombres creo que sería, desde mi punto de vista, pues creo que puede ser un error y es ocioso, ¿no? Todavía tenemos que estudiar muchas cosas de las hormigas como para ponernos a cambiar los nombres, que además es una nomenclatura que se ha utilizado durante mucho tiempo y que creo que pues facilita, ¿no? Entonces, yo no le veo sentido, pero bueno, sí hay una discusión y pues no sé, digo, mi opinión no va a ser la que prevalezca y no sé si qué tanta validez tenga, pero pues bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que no debería de hacerse, pero... Sí, es que pues es muy complicado hacer ese tipo de reclasificaciones y poner nombres nuevos. Si a veces justamente ya estamos batallando con que ya no es la familia tal, ahora es familia X, o cambio en géneros. Por ejemplo, lo que recién dijo, ya no está el orden Isóptera, ya las termitas ya están con las cucarachas. Si de por sí con ese tipo de cosas que son un poco más generales que el cambiar el nombre a las castas de las hormigas, ya batallamos. Ahora con esto está rudo, pero pues sí, ya veremos. Y bueno, la verdad es que también yo no sé y qué nombre les pondríamos, ¿no? Asalariadas, pues no. O sea, no entiendo, o sea, la verdad es que no sé. Creo que todo el mundo entendemos a qué se refiere, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que pensar es que no verlo desde el punto de vista antropocéntrico, y segundo, que no tiene esta connotación moral, ¿no? De decir, no, es que la reina es más... Y de hecho en la colonia, la reina no es más ni menos. O sea, todos cumplen una función. La reina, su función es reproducirse. Y, pues bueno, no sé si esto... Pero creo que es un dato interesante que a veces pensamos, bueno, ¿y cuánto vive una hormiga, no? Porque dice, bueno, siempre las vemos ahí. Sí. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, las hormigas, de manera general, las obreras, o sea, la de las castas de obreras que trabajan, pues viven menos, ¿no? Viven en promedio 6 meses, 1 año, es más o menos el tiempo de vida de una obrera. Pero una reina, en laboratorio, porque es donde se ha podido ver, ¿no? Pues se tienen registros de 25 años, ¿no? Wow. Y pues esto también nuevamente tiene cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, yo tengo una hermana que trabaja con trastornos del dormir, entonces, bueno, de repente me interesa mucho esta parte del sueño, y se ha visto que, por ejemplo, con hormigas en particular, pues se considera que sí puede haber un sueño, ¿no? Porque una de las características para determinar que una, digamos, esta actividad de sueño, ¿no? Que es tan importante para todos los seres
vivos, Sí. Una de las características es que se tome una postura particular Ujú. y que que esté tipificada, es decir, que haya estos ciclos Sí. y que además vaya, caso de los vertebrados, que haya estos movimientos oculares, ¿no? Sí. Rápidos, ¿no? El MOR, el famoso sueño MOR. En hormigas se han encontrado que, si bien pensamos que y así lo usamos, ¿no? Eres tan laboriosa como una hormiga, ¿no? Que se la pasan todo el tiempo trabajando. Y en realidad no. O sea, una hormiga, así en promedio en el hormiguero, pues trabaja como 3 horas. El resto del tiempo se la pasa acicalándose, comiendo, chismeando. Bueno, Sí. tienen comunicación entre ellos, Sí. ¿no? Y durmiendo también. Y al parecer sí toman una postura particular, retraen las patas, se ponen parecer ahí. Y bueno, no se ha registrado bien, pues no tienen párpados, todo, pero pareciera que sí hay alguna actividad, ¿no? En los ocelos o en los ojos compuestos, más bien. No todas las hormigas tienen Claro. ojos, ¿no? Algunas solo tienen ocelos, ojos simples, Ujú. pero pues sí también, al parecer, podríamos pensar que sí tiene sueño. Pero ¿y ya qué viene todo esto? Bueno, porque se ha visto que las reinas tienen más periodos de descanso, de sueño, que las obreras. Entonces, bueno, esto es algo que podemos pensar, que de ahí la importancia del sueño y que también es importante dormir bien, ¿no? Sí. Yo sé Sí. que a veces como estudiante o como trabajo, lo Sí. primero que sacrificamos es el sueño, Oh, sí. pero en todos los seres vivos es esencial. Sí, sí. Wow, pues quién lo diría, ¿no? ¿Quién pensaría justamente que las hormigas pueden tener, bueno, o que nos estamos adentrando ahorita en esto, ¿verdad? Pero son temas que justamente yo creo que, bueno, incluso yo que me gustan los insectos, tampoco no lo había pensado. Entonces es muy, muy interesante. Sí, y por ejemplo, alguien que ha trabajado esto de los ciclos de sueño con hormigas es el doctor Octavio Riquelme. Mm. Y no recuerdo bien si él está en el Instituto de Biotecnología, pero bueno, sí hay varios trabajos que ha hecho con esto para ver precisamente estos aspectos de la, pues los ritmos, ¿no? La Sí, sí. fisiología del sueño. Claro, claro. Y bueno, yo desde mi punto de vista creo que sí debe tener algo que ver justamente con esta longevidad. Ajá, sí, porque es mucho, ¿no? Es muy Sí, diferente. y sí es muy notorio, o sea, de 6 meses a un año y a pasar a 25 años en una reina, no es poquito. Sí, sí, sí. Y Sí. entonces perdón, y ya no mencioné esto de la actividad en el hormiguero, pues también tiene distintos picos de actividad, pero casi siempre vemos que hay actividad en el hormiguero, si bien hay algunas que son más diurnas, más Ujú. nocturnas, hay pocas, pero también hay algunas que tienen picos de actividad crepuscular, Ujú. pero pero es que son muchas, ¿no? Y entonces Sí, mientras unas están descansando, claro. siempre hay algunas que van a estar trabajando, ¿no? Entonces, son eficientes, ¿no? Eso Sí, sí hay que reconocerlo. Y, pues bueno, creo que eso tenemos que aprender, ¿no? O sea, de hecho hay sí. cosas que podemos aprender nosotros de las hormigas. Yo, bueno, entre lo que he estudiado y todo, creo que las hormigas sí son eusociales y nosotros somos gregarios. Porque, Sí, bueno, podemos estar en conjunto, pero cuando pasa ahí algún problema, son primero mis dientes que mis parientes, mientras que las sí, hormigas es el bien sí, del hormiguero, ¿no? El claro. bien común. Sí. Wow, muchísimas cosas al adentrarnos en esta organización de las hormigas. Y hay muchos temas que, bueno, mientras yo estuve preparando Ujú. todo esto, fui viendo, o sea, por ejemplo, que creo que la idea general es que un hormiguero tiene una reina y Ah, así, sí, sí. pero estaba viendo que hay hormigueras con Sí, muchísimas sí, sí. ¿No? reinas. Entonces, a eso se les llama, cuando tenemos una sola reina, son monogínicas, ¿no? Ujú, Y cuando tienen varias reinas, son poligínicas, ¿no? ujú, Y esto pues también permite la variabilidad, porque al final uno podría pensar, bueno, sí, las obreras, ¿cuál es su función? Porque no se reproducen y qué ganan. ujú. Y bueno, precisamente por esta forma de reproducción que tienen, en donde las hembras
son diploides, es decir, tienen los dos juegos del material parental de la madre y el padre, como nosotros, que somos diploides. Los machos son haploides, ¿no? Entonces, cuando se mezclan, pues resulta que en general, pues las madres tienen solo el 50%. O sea, si tú tienes hijos, solo compartes el 50% de tu material genético con la progenie, ¿no? En un organismo diploide. Pero con las hormigas, al ser los machos haploides, y al mezclarse todo esto y solo haber una reina, tú tienes el 50% de parentesco con tu madre, ¿no? Con la reina, pero tienes el 75% de parentesco con tus hermanas. Sí. Entonces, biológicamente, es mucho más eficiente cuidar a tus hermanas porque aseguras que el 75% de tu material genético se va a preservar, que esa es una de las funciones de la vida, ¿no? Del éxito biológico, que tener tus propios hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace muy interesante y hace que por eso es que sea importante y evolutivamente se haya seleccionado y sea exitoso el cuidar a las hermanas que tener tus propios hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también, ¿no? De por qué hay tantas hormiguitas, ¿no? Sí, no, tremendamente exitosas y justamente, bueno, es también creo que de las cosas que nos enseñan así como que ya de cajoncito a los biólogos, que el éxito biológico es pasar tu material genético. Entonces, lo perfeccionan completamente. Wow. Sí, y perdón, y esto de que sean poligínicas, pues hace que haya mayor variabilidad también en la colonia, ¿no? Porque algunas no son hermanas, son primas, ¿no? Y bueno, tienen quizás menor parentesco, pero al final todo eso le da mayor plasticidad. Y pues como este caso que mencionaba, ¿no? De donde la hembra pone los huevos diploides, son de una especie, y los huevos haploides son de otra especie. Sí. De nuevo, son muchísimas cosas que podemos rascarle solo en un tema, que son las castas y toda esta organización. Pero si no, nos vamos a detener aquí muchísimo. Ok, bien. Ahora, justamente, bueno, usted lo mencionó, que se comuniquen entre ellas y pues qué necesario, ¿no? Porque al tener tantas y al tener las castas y al estar bien organizaditas, porque es como un engranaje completo, es necesario que tengan una comunicación eficiente. ¿Y cómo hacen esto? Sí, pues bueno, sí, o sea, es esencial en un grupo en que viven en comunidad, pues es esencial la comunicación, ¿no? Entonces, tienen varias formas de comunicación visual, ¿no? O sea, si ven, lo pueden ver, y tienen también comunicación mecánica, digamos, hay táctil, ¿sí? Con las antenas, ¿no? Se tocan unas a otras y se mandan mensajes y esto reconocen y estimulan para que haya una respuesta. Y pues la comunicación más, pues que también es más eficiente y que utilizan más es la comunicación química, ¿no? O sea, a través de feromonas, a través de sustancias que dan distintos mensajes, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes son importantes? Pues uno es, aquí hay comida, ¿no? Vengan a comer. Entonces son feromonas de reclutamiento, en donde, por ejemplo, cuando hacen el forrajeo, salen hormigas que les llaman expedicionarias, van a recorrer un área y si encuentran una fuente de alimento, lo marcan y pueden regresar para llamar o van marcando el camino. Entonces, esto hace que se activen, ¿no? Y llegue el mensaje a las otras de sigan esta dirección. Conforme van llegando más, se siguen produciendo más de estas feromonas, ¿no? Para el reclutamiento, ¿no? Es decir, para que lleguen más. Pero conforme se agota el recurso, pues entonces van llegando menos y entonces ya se cesa el mensaje, ¿no? Termina el mensaje, ya no se reclutan y ya no van a seguir ahí. ¿Qué otra señal es importante? Pues alerta, ¿no? Claro. Peligro o algo, ¿no? Entonces también, y esto lo podemos ver si no lo hagan, pero en algún momento si ponen cerca de algún hormiguero y meten algún palito para ver qué pasa,
inmediatamente empiezan a salir. Sí. Si ustedes insisten, salen más y más, Sí. y de repente ya empiezan, si son polimórficas, como decíamos, empiezan a salir soldados, ¿no? Para tratar de evitar y repeler el ataque que pudieran tener, ¿no? O esta perturbación que está habiendo. Entonces, pues eso también puede ser así de peligro. Entonces son feromonas de alerta, de alarma, que pueden ser por un ataque tal cual, que puede ser también cuando están enfermas, ¿no? Porque también las hormigas, como muchos otros organismos, muchos insectos tienen, ahora sí que los bichos tienen bichos, ¿no? Y entonces, si están en comunidad, esto de que hay alguna enfermedad, por ejemplo, algún hongo entomopatógeno, lo detectan porque cambia el olor de la hormiga, el olor de la colonia que también tienen, y entonces la aíslan, la bañan, ¿no? Con esta secreción de la glándula metapleural y otras glándulas que tienen para tratar de evitarlo. Si no se controla, la dejan ahí aislada y que se muera, y una vez que se muere, lo sacan, ¿no? Si no lo sacrifican, pero pues también, si no pueden hacer mucho, lo mejor es aislar para tratar de controlar la propagación de la enfermedad, ¿no? En este caso. Y algo que también tienen es esta comunicación para reconocerse, ¿no? Cada colonia, aunque sean de la misma especie, tiene un olor particular, y esto es a través de los hidrocarburos que pueden tener en la cutícula, ¿no? En su cutícula tienen estas sustancias que les permiten que se reconozcan como de la misma colonia, ¿no? Entonces cada colonia tiene un olor particular y así se detectan que tú no eres de mi colonia, entonces te repelo, bueno, te disuado de que te acerques. Pero también hay algunos organismos que lo han utilizado y entonces lo mimetizan esos olores para, por ejemplo, estar en los nidos sin que lo reconozcan como ajenos, ¿no? Como externos. Y bueno, esos organismos, muchos pueden ser mirmecófilos, es decir, tienen asociación con hormigas y pueden vivir ahí con ellas, a veces como comensales, a veces como depredadores, a veces como mutualistas, ¿no? Bien, bueno, usted ya abordó el tema justamente, que es la relación que llegan a tener con otros organismos, porque, bueno, creo que tenemos algunos ejemplos como famosos, con algunas plantas o con los pulgones, pero también hay otros, o sea, ya lo dijo, hay otros organismos que incluso han aprendido, ¿no? a comunicarse con ellos. Entonces, pues vamos a entrar en este tema justamente. ¿Cómo son estas relaciones y los tipos de relaciones? Porque mencionó ya algunos. Sí. Sí, pues bueno, también esa es otra de las, digamos, el que sean tan exitosas las hormigas, pues es multifactorial también. O sea, hay varios elementos, varias características que se han conjuntado y que les han permitido. Y uno de ellos también es el mutualismo. Y por eso digo, cuando son organismos sociales, eusociales, en donde han visto que trabajar conjuntamente le reditúa, pues también pueden trabajar conjuntamente con otros organismos. No, en algunos casos hay quien habla del altruismo entre las especies, pero yo creo que en la naturaleza pues simplemente es ser eficiente, ¿no? Sí. Y si ahorita te conviene asociarte de manera positiva con pues lo haces. Y si no, pues se rompe la relación y tan contentos, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de relación de manera general que pues las mencionamos así por separado, pero en realidad se están dando todas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, puede haber relaciones de depredación, ¿no? Que un organismo se alimente de otro, pero puede tener también ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el parasitismo, que es un tipo de relación de depredación, pero que lleva cierta especialización. Puede haber inclusive endoparásitos o ectoparásitos, que un buen parásito no va a matar a su hospedero en el corto plazo, ¿no? Lo va a mantener el mayor tiempo posible y lo va a utilizar. O los parasitoides, que bueno, es una
fase particular y en donde los himenópteros, ahí sí ya no las hormigas, y habrá quien también espere en el próximo capítulo, donde es fascinante también estos organismos, ahí sí las hormigas no han explotado esto, o no, hasta ahorita no lo hemos visto, no lo sabemos, pero aún, ¿no? No se ha descubierto nada así, pero bueno, entonces pueden tener estas asociaciones también de depredación y con estas variaciones. O pueden ser también depredación especializada como la herbivoría, ¿no? Un organismo se alimenta de plantas o restos de plantas o partes de plantas, ¿no? Pero podemos tener también relaciones de competencia, ¿no? Cuando un recurso es limitado y más de alguien lo quiere, pues tenemos que ser eficientes, ¿no? Y una competencia muy fuerte puede llevar, ¿no? a la extinción de los dos interactuantes, de las poblaciones interactuantes, o a la exclusión de una sola, pero pues bueno, la competencia que en la mayoría de los casos se da es donde sí hay una reducción del éxito que puedas tener, pero se mantienen los dos, ¿no? Entonces hay recursos, por ejemplo, termitas y hormigas, a veces compiten por recursos similares, ¿no? De espacio. O pueden ser estas relaciones de comensalismo en donde uno sí sale beneficiado, pero al otro no le va ni le viene, o sea, no le perjudica, ¿no? O no sabemos que lo perjudique evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se da muchos organismos que viven asociados a los hormigueros, a veces nada más están utilizando los detritos, los restos que dejan las hormigas, o depredan a otros organismos que llegan al hormiguero y entonces están como comensales, ¿no? Pero a las hormigas pues ni les va ni les viene, no les afecta mucho, y los toleran, ¿no? Y otros, bueno, pueden tener esta relación mucho más estrecha como de mirmecofilia, en donde ya son organismos que se asocian a las hormigas y, como decía, puede ser de depredación, pero pueden ser también relaciones mutualistas, en donde ahí digamos que es la reina, bueno, yo lo veo como la reina de las interacciones porque todo el mundo sale beneficiado, no es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, pero pues también es así, ¿no? Y un mutualismo puede originarse de una competencia o puede derivar en una depredación en un momento dado si las condiciones cambian, ¿no? Y eso es algo importante porque ante los cambios que existen actualmente, algo que se está afectando no solo es que haya pérdida de biodiversidad, sino que hay alteración y modificación de las interacciones que afectan muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué interacciones tienen o qué asociaciones o qué relaciones pueden establecer las hormigas? Pues prácticamente todas, ¿no? Depredación, competencia, mutualismo, comensalismo. ¿Y con quiénes? Pues prácticamente también con todos, ¿no? Incluyendo desde bacterias, hongos, hasta el ser humano, ¿no? También en algunos casos podemos considerarlas comensales en las casas cuando pues no las vemos mucho, pero allá andan y ellas están beneficiando de los restos que dejamos, pero que a lo mejor ni cuenta nos damos, ¿no? Y pueden estar ahí. O están alimentándose de las plantas del jardín que tenemos, o la macetita que pusimos por algún lado. No los vemos, pero ellas están aprovechando eso, ¿no? O directamente porque nos las comemos también, ¿no? Entonces, pues sí, se tienen todo el tipo de interacciones. Hay algunas como las que mencionaste, muy especializadas, que tienen que ver también con, por ejemplo, depredación especializada. Hay toda una tribu de hormigas de la familia, de la tribu Daicetine, de su familia Myrmecine, que se están especializadas en alimentarse de colémolos, ¿no? Entonces las mandíbulas están alargadas, modificadas para poder atrapar como una pinza a los colémolos, que son muy abundantes en los suelos, ¿no? Entonces, bueno, tiene ventajas, pero también si de repente baja la biodiversidad de esto, podría haber problemas, ¿no? Hay otros que pueden ser especializadas en alimentarse de hay diplópodos, de estos polidésmidos, y entonces tienen las mandíbulas como con un peine para poderle quitar todos los pelitos, ¿no? Hay
por ejemplo, hay aves que utilizan a las hormigas para que se ponen en los hormigueros, para que se les suban y suelten ácido fórmico, por ejemplo, que es lo que tienen, bueno, entre otros compuestos que tienen como veneno en el aguijón, pero o expelen a través del ácido poro, que es las que no tienen aguijón tienen ácido poro y expelen ácido fórmico y otros compuestos con terpenos y venenos, y que les sirven para quitarse, por ejemplo, los ácaros, ¿no? O sea, para reducir los ectoparásitos. ¿Sí? Entonces, y bueno, hay estas especializaciones en donde plantas epífitas tienen asociación con hormigas, en donde pues las cuidan, las mantienen, se alimentan un poco de los detritos, de los desechos de las hormigas, y entonces porque en el medio arbóreo pues hay límites de nutrientes, ¿no? De recursos, y entonces pues aprovechan esto, ¿no? Y entonces con muchas epífitas, principalmente bromeliáceas y algunos otros grupos de orquidiáceas también, hacen lo que se conoce como jardines de hormigas, ¿no? Entonces, pues sí, hay un montón de interacciones. De hecho, la interacción más famosa la primera que se describió por el doctor Janssen en los trópicos, pues fue esta relación mutualista entre acacias, bueno, que ahora es el género Vachellia, ¿no? En América es Vachellia, y hormigas del género Pseudomyrmex, ¿no? Y hay tal especificidad que uno puede saber qué especie si eres botánico, bueno, sabes qué especie de planta es por la hormiga. Claro. Bueno, por la planta, ¿no? Pero sabes que tiene asociadas ciertas especies de hormigas de este género Pseudomyrmex, ¿no? Y si eres mirmecólogo, si ves la planta de la hormiga, pues sabes qué planta es, ¿no? Sí. Es algo padrísimo, la verdad. Primero que nada es muy extenso, porque como dice, hay de todo y con todos, ¿no? Pero justo personalmente para mí es apasionante ver cómo en algunas, o sea, se especializan ya tanto, por ejemplo, esto de las acacias, ¿no? Y bueno, creo que también hay otras plantas, ¿no? Que tienen, bueno, también como lo dice, las que hacen sus jardines de hormigas, que justo, o partes específicas de la planta son para albergar a las hormigas, o se modifican, es bueno, increíble. Pues sí, y me acordé ahorita que es un estudio que se hizo, por ejemplo, porque bueno, en zonas áridas, semiáridas, las hormigas son muy importantes para la dispersión de semillas. Entonces, pues bueno, hay plantas que tienen, ¿no? También lo que se llama como mirmecocoria, ¿no? Es decir, las semillas están especializadas para ser transportadas por las hormigas. Tienen una estructura que se llama heliosoma, que básicamente son azúcares y carbohidratos que las hormigas se comen, pero al llevarse esto, llevan y dispersan las semillas, ¿no? Entonces, bueno, pues invertirse en eso es por algo, ¿no? En un ambiente que es bajo en recursos. Pero también no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero se encontró un caso muy, muy, muy bonito bueno, no es tan bonito, pero muy interesante de cómo por una hormiga se cambiaron las interacciones y entonces los leones en la sabana ya no se estaban alimentando de cebras, sino de búfalos, ¿no? Cambiaron su presa. ¿Sí? Y todo por culpa de una hormiga de estas que se conocen como invasoras, ¿no? O sea, una hormiga introducida que encontró un nicho adecuado y está proliferando y está desplazando a las nativas. Entonces, y es hablando con acacias precisamente, ¿no? Se tiene en la sabana, pues bueno, hay muchos, ¿no? Plantas de acacias y los elefantes pues no se alimentaban mucho de ellas porque había una hormiga asociada del género Crematogaster que defendía a la acacia. Entonces los elefantes pues no se los comían, entonces estaban ahí los manchoncitos de acacias que crecían bien y pues las cebras, los leones al estar ahí entre la vegetación, escondidos entre los arbustos, pues pueden detectar bien a las cebras y las atacaban. Los búfalos pues son más pesados, más fuertes, entonces pues no les hacían mucho caso.
Pero entonces llega así digamos, el malo de la historia, ¿no? Bueno, ente disruptivo. que es una especie invasora, Sí. Pheidole meganocephala, que Ajá. ya se encuentra prácticamente por todo el mundo, Ujú. y pues desplazó a Crematogaster, ¿no? Se Ujú. puso en las acacias, no la defiende, porque Mm. no tiene estos estructuras para poder vivir en Sí. ella, pero pues está forrajeando y todo. Entonces, pues como ya no había quien defendiera las acacias, los elefantes se las empezaron a comer. Claro. Entonces se redujo la población, la visibilidad para las cebras, pues ya podían ver más Sí. fácilmente a los leones y entonces Sí. podían correr, mientras que los búfalos, Ujú. pues son más pesados, sí los ven, pero no corren tanto, y entonces Sí, los sí. leones dijeron, no, pues mejor nos agarramos a estos búfalos que Sí, sí. es más, se invierte más en estar tratando de cazar a las cebras, ¿no? Sí. Y todo por una hormiga. Wow. Sí, es impresionante justo cómo, bueno, como lo dice, como una hormiga y ya hasta el impacto que llegó a tener, ¿no? Es increíble. Y bueno, creo que un ejemplo magnífico de justo la importancia que Ajá. tienen estos insectos en todo su entorno. Sí, sí, cambiaron las interacciones y bueno, obviamente pues también, ¿no? La población de Sí, elefantes, ah, las cebras, ¿no? sí. La población de búfalos, Las los acacias. leones, ajá, lo que están comiendo, y pues todo eso también tiene que ver con que es la producción de excretas Sí, que se están formando ahí, quién la sí. está consumiendo, o sea, tiene muchísimas implicaciones, Ujú. y bueno, pensar que de una hormiga a Sí, pues depredadores superiores, ¿no? sí, sí, sí. Todo el paisaje se va a Se va a modificar con modificar, esto. exacto. Wow. Pues hay que justamente ver las implicaciones a futuro, a ver cómo va a desarrollarse este nuevo chisme. Sí, sí, Sí. claro. Wow. Bueno, bien, pues justo eh, creo que es una buena forma de abordar como un poco el siguiente tema, que es la importancia ecológica, porque digo, ya lo hablamos Ajá. bastante a lo largo de toda nuestra plática, este, eh, que es increíble justo el peso que tienen las hormigas en todo el mundo. Yo sé, usted ya lo dijo, son ingenieras, y no solo de sus hormigueros, o sea, de todo el paisaje. Eh, es muy, muy impresionante. ¿Y qué otra cosa podríamos decir de la importancia ecológica de ellas? Porque Pues bueno, como ya, o sea, primero son un montón, ¿no? Entonces sí. la biomasa en selvas tropicales, o sea, así vemos los árboles enormes y todo, pues resulta que un tercio, o sea, un tercio de toda la biomasa, o sea, Ujú. incluyendo esos árboles enormes y todo, son hormigas, ¿no? Y termitas, ¿no? Sí. Insectos de estos grupos principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, son un montón, algo tienen que hacer, ¿no? Sí. Y bueno, simplemente por montón ya tendrían ahí un impacto, ¿no? Sí. Porque además están realizando todo esto de dispersión de semillas. Son importantes dispersoras de semillas en todos lados, porque esta Myrmecocoria no solo se presenta en zonas áridas, también en algunas zonas tropicales, pero bueno, como hay mayor cantidad de recursos, a veces no se ve tanto, pero sí también dispersan estas semillas. Eh, y bueno, pues son zonas áridas, pues son esenciales para muchas plantas porque conforman bancos de semillas, no solo por el transporte. Aún las que son granívoras, no todas se comen todas las semillas. Entonces, como les decía, no son avaras, ¿no? La fábula esta no es tan cierta en ese Sí. sentido, porque las hormigas, pues son hormigas, no son, no como los seres Sí, humanos, sí, sí sí. tenemos a ser más acaparadores y todo. Sí. Entonces, cuando ellos guardan, ¿no? Por ejemplo, en el hormiguero, y después de un tiempo, si esas semillas, si ven que las condiciones, por ejemplo, a veces guardan semillas más grandes pensando en que, bueno, por si las cosas se ponen feas, pueden guardarlas. Pero si ya pasó la temporada y hay suficiente y todo, las sacan, ¿no?
Y ya esas grandes las sacan y guardan de las que normalmente prefieren. Pueden ser importantes, por ejemplo, también en algunos lugares. Ahorita uno de mis estudiantes, bueno, ya esperemos que pronto, maestro Andrés Berber, él está trabajando en el Cerro de Bachoco, ahí en Sonora, ¿no? Y está viendo cómo la dispersión de las semillas por 3 especies de hormigas granívoras. Y bueno, uno de los problemas es que están prefiriendo algunas de estas especies el zacate búfel, que es una especie introducida. Entonces, pues bueno, están ayudando también a la dispersión de esta especie invasora. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, pero pues el problema es porque las nativas también están siendo... Entonces no sabemos qué es primero. Ya estaban y la dispersión de este zacate redujo la población de las nativas y entonces las hormigas la están prefiriendo. Hoy las mismas hormigas, como está tan disponible, están favoreciendo y acelerando la invasión de estas plantas, ¿no? Entonces, bueno, esto también ahí es importante como factores vectores de dispersión, inclusive también en algunas enfermedades se ha visto en zonas hospitalarias. Hay datos y algunos dicen que pueden transmitir algunos patógenos o transportan por lo menos en su cutícula algunas bacterias y hongos, pero no hay evidencias en uno y en otro lado, entonces no es contundente. Bueno, como dispersoras de semillas, como controladoras también de poblaciones de otros organismos, son depredadores muy activos y entonces, por ejemplo, estas hormigas legionarias que no hacen nidos permanentes, en las selvas realmente es impresionante oír literalmente las patitas cuando van caminando y cuando llegan, cómo lo demás se calla porque corren todo, ¿no? La famosa marabunta, ¿no? Entonces, pero bueno, también son controladores de muchas poblaciones de organismos e insectos y bueno, pues también son esenciales, son alimento también de una gran cantidad de organismos, por ejemplo, también nuevamente regresando a zonas áridas, muchos frinosomas, muchos reptiles, su dieta principal son hormigas, ¿no? Entonces, porque es un recurso abundante, entonces, pues bueno, pueden. Y también hay otros que se han especializado, organismos, los hormigueros, pangolines, que se alimentan de hormigas, que han pues coevolucionado, ¿no? En el sentido de que ya no les hace efecto ni el aguijón, ni los venenos que pudieran tener, y entonces lo consumen porque, pues bueno, como buenos artrópodos, son ricos en proteínas, ¿no? Entonces, pues sí, son muy, muy importantes, muchas interacciones, dispersión, obviamente, de semillas, establecimiento de plantas epífitas, control de otras poblaciones, y bueno, para el ser humano, pues también algunos utilizamos, ¿no? Durante el vuelo nupcial hay varias especies que se consumen, ¿no? Las chicatanas, ¿no? Que son las reproductoras de ata, principalmente ata mexicana, y algunos cefalotes. Está Leometopunda apiculatum, ¿no? Que son hormigas en zonas áridas, que son los famosos escamoles, ¿no? El caviar mexicano. Está Myrmecocistus meliger, que son los vinillos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias especies que también nosotros consumimos y que son así como lo consumimos nosotros, también los consumen otros organismos. Entonces, son importantes también en las cadenas tróficas, ¿no? Entonces, su importancia, y bueno, con este ejemplo que comentaba de cómo cambian, ¿no? Una interacción de depredación con depredadores superiores, pues podemos pensar que sí son muy, muy importantes. Sí, definitivamente, o sea, no hay ninguna duda de toda la importancia que tienen. Y además, pues bueno, regulan en sus hormigueros, pues también hay toda una serie de organismos que ayudan a los procesos de descomposición, todo. Entonces, en cuevas, por ejemplo, pues en las entradas, estos nutrientes que pueden meter a las cuevas, pues también son muy importantes, ¿no? Para otros organismos, ¿sí? Y pues sí, ¿no? O sea, son fenomenales. Y bueno, también tiene por ahí algunas cosas interesantes. Se ha visto que
como son capaces de detectar cambios en concentraciones de gases, de dióxido de carbono sobre todo, se ha visto que cuando hay movimientos de placas se liberan algunos de estos gases. Entonces, al parecer, pueden detectar cuando va a haber algún temblor, ¿no? Okay. Generalmente, si son mayores de 3, ya empiezan a mover los nidos. Si son menores de 3 de estos movimientos, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, son alertas tempranas que también los podemos ver como probables sismólogos. Pero eso es, pero es súper interesante, Sí, de sí. veras que yo jamás me lo habría imaginado. Sí, pues, o sea, hay como que Sí. en muchos poblados siempre dicen, no, pero si ves a las hormigas que se mueven es que va a llover y todo. Ajá, Bueno, sí, ajá. también puede suceder, pero también si ven que corren, a lo mejor puede temblar. Y como también meten algunas sustancias, en algún momento, por ahí habían salido unos artículos, algunos estudios con hormigas que al parecer tenían la clave contra el calentamiento global, ¿no? Ajá. Porque dentro de sus hormigueros metían ciertos minerales como livinos que absorben el dióxido de carbono y entonces con esto reducen los efectos, ¿no? Entonces, pues también decían que tenían la clave. Bueno, no lo vamos a hacer así a nivel escala, pero bueno, sí podemos aprender. Sí. Si no aprendemos a reducir nuestras emisiones, pues bueno, ver qué puede servir para reducir, por ejemplo, estos gases de efecto invernadero. Fascinante, de veras que impresionante. Y bueno, o sea, ¿qué más decir? Es algo magnífico en todo lo que se involucra en estos insectos. E incluso, bueno, ahorita lo que nos va diciendo, hay que estar atentos justamente de más estudios que vayan saliendo porque es oro puro. es increíble. Ok, y bueno, justamente también usted mencionó que tienen hasta importancia en nuestra alimentación. Y esto, pues claro, forma parte de todo el aspecto cultural de nuestro país. Y bueno, algo que me fascina a mí personalmente es justo la etnoentomología. Uh-huh. ¿Nos podría platicar un poco sobre la cuestión cultural de la mano de las hormiguitas aquí en México? Sí, bueno, aquí en México y también en varios países, ¿no? Claro. Las hormigas están muy, muy presentes en muchos aspectos. Sí. Nada más así rápido al margen. En algunos pueblos originarios en Australia, algunos tienen estas hormigas. No es Myrmecocystus, es otra especie que también almacena sustancias líquidas y entonces eso es muy importante y la consideran como parte de las deidades y del origen de la vida, ¿no? Aquí en México y en Mesoamérica las hormigas son muy, muy importantes, ¿no? Muchos de los mitos que se tienen sobre el origen del maíz, ¿no? Esencial en pueblos mesoamericanos, están relacionados con hormigas, ¿no? De hecho, pues aquí en la cultura, en la cultura mexica, azteca, náhuatl, no sé cuál es lo más correcto, creo que es mexica, ¿no? ¿Sí? Entonces la cultura mexica es el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Que precisamente se transformó en una hormiga para robar el maíz y dárselo a los seres humanos, ¿no? Y esto pues está en los mitos y está representado en varios lugares. Ahí en Teotihuacán hay no en las pirámides principales, sino junto se tiene un glifo en donde se ve, bueno, que ahí lo tengo, ¿no? Donde está la hormiga entrando al hormiguero. De que tiene que ver con el origen, ¿no? del maíz para el ser humano, ¿no? Y así en pueblos, también en Guatemala, también tienen relación con la hormiga, ¿no? Muchos pueblos en Mesoamérica están relacionados con eso. En otros, por ejemplo, los eclipses de luna, pues también lo relacionaban con hormigas. Y por ejemplo, esta hormiga, este mito mito, la tradición de Quetzalcóatl con el maíz, pues se basa en la observación precisamente de las hormigas granívoras, ¿no? Principalmente género Pogonomyrmex, y que
son estas que les comentaba que está estudiando Andrés. Él está estudiando 2 especies de Pogonomirmes y una de Veromesor, pero en el centro del país es más Pogonomirmes la que encontramos. Y tienen esto, ¿no? O sea, ver que se llevan semillitas, entonces de ahí, ¿no? Se creó el mito de, pues las semillas deben de salir, y luego de ahí de repente salían plantitas, ¿no? Pues bueno, tiene que ver con ello. Pero por ejemplo, el mito de los eclipses parciales de luna, los asocian con con ATA, ¿no? Con estas cortadoras de hojas que pues me decían que cortaban y entonces van dejando también, ¿no? Las formas. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, en Ciudad de México, pues hay una alcaldía que se llama Azcapotzalco, ¿no? Y entonces el símbolo es precisamente porque había muchos, o sea, Azca quiere decir hormiga en náhuatl, y lugar del hormiguero, perdón, Azca es hormiga y pues la otra raíz, la verdad no recuerdo bien, pero es hormiguero, ¿no? Entonces son el lugar de los hormigueros, y se refería también a esta Pogonomirmes, porque antes había mucho, yo creo que ahora ya no hay tantos, ¿no? Por la urbanización, pero pues bueno, es el símbolo de la alcaldía, son las hormigas, y por ejemplo tienen, en la iglesia es muy curioso que tienen una hormiga que está en la torre principal, y entonces dicen que cuando la hormiga alcanza el campanario es el fin del mundo. Entonces, pues bueno, de repente dicen que le bajan, ¿no? Que ya cuando ven que ya va a llegar, la despintan y la vuelven a poner abajo, ¿no? Pero bueno, está ahí representada, ¿no? Entonces, pues es parte de la cultura. Y bueno, en muchos lugares, durante la temporada de lluvias, ¿no? Es todo un ritual también sacar, ver a estas hormigas chicatanas, ¿no? Y consumirlas, y bueno, también se tienen, en México se utilizan como, en algunos casos, en medicina tradicional, ¿no? Entonces también se puede utilizar con los aguijones que te piquen, porque las hormigas, a diferencia de las abejas, pueden picar varias veces, no pasa nada. Las abejas te pican y ya dejan ahí el aguijón y se mueren, ¿no? Pero avispas y hormigas se pueden picarte. Entonces la inyección de ácido fórmico parece ser que ayuda en algunos casos a para reumatismo y algunas de estas enfermedades. Y pues bueno, también hay el mito, decían, y bueno, yo no lo he constatado nunca, pero que decían que cuando los niños no querían caminar o tenían problemas para caminar, los sentaban en el hormiguero y caminaban. Pues todo el mundo sale corriendo. Sí, y depende si es de Pogonomirmex más, ¿no? Porque sí. Y bueno, también puede haber entonces, bueno, son tradiciones que hay, mitos que se tienen. Pero bueno, ha estado en las culturas, en los códices también, por ejemplo, de Liometopum apiculatum, pues ver, ¿no? Donde generalmente hacían sus nidos, o bueno, cuando los españoles vinieron, los nidos los tenían, ya los consumían los pueblos originarios, pero pues bueno, decían que estaban en las bases de los magueyes, ¿no? Entonces, bueno, pues también para ver cómo era, si se movían o no, también se veía esto, ¿no? Entonces, Fray Bernardino de Sahagún habla de varios mitos de cuando salen las hormigas es que va a haber buen tiempo, mal tiempo, va a llover, ¿no? Entonces, el observar esta actividad, pues al final daba indicios, ¿no? Y bueno, si uno ve que alguien corre, pues también le corre, ¿no? Ya después pregunta qué pasó, ¿no? Pero si ves que las hormigas se están moviendo, pues habría que ver eso, ¿no? Entonces, sí, también está muy, muy ligada a muchas culturas y con varios mitos en los pueblos originarios. Y son parte de la cultura popular también, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? De que las hormigas son muy laboriosas, ¿no? Y te dices, pareces hormiguita, y es un halago, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, también hay varios de estos aspectos. Sí, tienen es una gran historia en nuestros ámbitos culturales, y es hermoso, a mi parecer. De nuevo, yo soy fanático de la etnoentomología.
A mí me encanta comer insectos. Ajá, sí, qué bueno. No sé. No he tenido oportunidad de probar chicatanas, ¿No? pero no he tenido. Pues mira, déjame decirte que aquí, ahorita ya no nos ha dado, pero aquí en la temporada de, de lluvias, Sí. colectamos y yo las preparo y les he invitado tacos aquí. Y de hecho, esa fue la primera, o sea, para ver la importancia de las hormigas, que las utilizamos, ofrecemos en el Consejo de Dirección, para crear una zona de protección, ¿no? Y que se tuvieran las chicatanas y que pudieras comerlos, consumirlos. Bueno, después se construyó el edificio del ENES y esto alteró mucho las relaciones. Sí hay nidos, pero en los últimos años ya han salido menos, ¿no? Claro. Ya hemos podido recolectarlas menos y pues sí, ya nada más nos alcanzan para un taco ya, entonces ya no podemos compartirlo. Sí. Pero bueno, igual y para el sí sale bueno, porque el año pasado hubo muchas lluvias, entonces si sale bueno te aviso y te vienes a comer unos tacos. Sí, no, encantado. Yo le voy a tomar la palabra. Esa advertencia. Sí, pues justamente me parece que fue hace 2 años, que igual hubo muchas lluvias y pues bueno, allá en la Ciudad de México incluso se pudo ver justo chicatanas en algunas partes donde pues no se acostumbra, y yo recuerdo que había mucha gente subiendo fotos y oigan, ¿y esto qué? ¿No? Porque no las conocían, tristemente. Pero sí hubo gente que incluso juntó cubetas, ¿no? Y dentro de la página misma de la Facultad de Ciencias, algunos decían, no, pues si tienes esa cubeta de litro, 2 litros, véndelas, ¿no? Sí, no, porque la verdad es que sí, los intermedios sí son caros. Sí. Pero, y bueno, generalmente las que se usan son las hembras, ¿no? Pero bueno, si salen machos, con que les quites la pata y la cabeza, ya, ¿no? Las alas, ya, los puedes preparar bien. Sí, de nuevo es algo muy bello y extenso. Bien, bueno, pasando este tema, ya vamos en concreto con el final de esta entrevista, que es justo, bueno, de hecho ha ido saliendo un poco el tema a lo largo de la plática sobre el cambio climático y bueno, ahorita fue pérdida de hábitat. Pero justo todas las condiciones que estamos teniendo y que se han ido incrementando con los años, con todo esto, ¿qué podemos esperar para las hormigas? Pues bueno, podemos esperar, ya se están viendo, ¿no? Sí, ya claro. ha habido cambios, hay algunas especies, por ejemplo las Islas Baleares en España, que ya se ha visto que hay una especie de hormigas que probablemente desaparezca porque pues estaba acostumbrada a temperaturas más frías y con el aumento de temperatura ya sus poblaciones están decreciendo de manera importante. ¿Sí? Esto que hablábamos de, bueno, sí, que tiene que ver con cambio de uso de suelo y todo, pero sí se ha visto que en las ciudades, pues las hormigas también, algunas especies se han adaptado a estas islas de calor y entonces que son antropofílicas y pueden desarrollarse mejor, pero entonces hay otras que su diversidad y su abundancia pues va a ir disminuyendo, ¿no? De distintos grupos que se pueden perder. Además, pues también si los vuelos nupciales generalmente salen o están asociados a la temporada de lluvia, pero pues si cada vez se retrasa más o tenemos periodos más cortos, pues tampoco tienen tantos recursos, como decía, con esta etapa en donde ya tienen que salir, pues se van aumentando, reduciendo. Yo no creo que desaparezcan, pero sí cambia un poco la fenología y pues el hecho de que a lo mejor tengan que acelerar el crecimiento, pues hace que sean menos eficientes, ¿no? De menor tamaño, o que lo que puedan consumir tenga que tener una talla diferente, ¿no? Entonces, pues sí hay, se ha visto que cada vez hay especies que pueden ser favorecidas y que se han adaptado a estas condiciones de mayor temperatura,
pero eso hace que se homogeneicen muchas cosas. Y la otra que mencionábamos, ¿no? Que las interacciones pueden afectar, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, que eso yo no he visto algún estudio con hormigas, pero probablemente sí se estén haciendo algunas cosas, pero por ejemplo con colémbolos sí se ha visto que con la temperatura las feromonas, y en el caso de los colémbolos es muy importante porque tienen la mayoría el apareamiento es indirecto, ¿no? La fecundación es indirecta, ¿no? Entonces el macho deja el espermatóforo, la hembra llega y lo toma. Sí. Pero pues con la temperatura la eficiencia de la feromona para que detecte el espermatóforo pues se está reduciendo, entonces tiene menos oportunidad de poder tomarlo. Entonces yo no sé si también estas feromonas, la mayoría de estas sustancias sí tienen variaciones dependiendo de la temperatura y de la humedad en el ambiente, ¿no? Entonces, ante estos escenarios de cambio climático, pues probablemente la comunicación puede empezar a verse afectada y los mensajes no lleguen de manera tan adecuada, ¿no? Y quizás la eficiencia del forrajeo pueda verse afectada y por lo tanto, pues bueno, el capturar el alimento, el recolectarlo y que haga que las poblaciones tengan que reducirse porque no tienen suficiente alimento, ¿no? Entonces, sí se ven afectadas, son muy flexibles, son muy plásticas en el sentido de que se adaptan a los ambientes, pero de todos modos sí le estamos pegando, ¿no? Claro. Y lo que creo que más se puede ver afectado son las interacciones, lo cual puede ser muy grave, ¿no? Sí. Sí, precisamente, bueno, bien lo dice. O sea, ellas a lo mejor podrán adaptarse y modificar ciertos patrones, pero en toda esta modificación y adaptación van a jalar también a todo lo que ellas afectan en sus ya sea forrajeo y demás. Así que es bastante drástico. Sí. Sí, y bueno, es algo que tenemos que ver, que no lo podemos obviar y que no, bueno, como son tan importantes en todos los procesos del suelo, pues están en muchos lados, pero están muy asociados a los suelos, pues el suelo sabemos que es uno de los ambientes más afectados, ¿no? Pérdida de fertilidad y todos los organismos del suelo que están ahí interactuando, que hablaba de colémbolos, que son importantes en la descomposición, pues esto también va a afectar de manera importante, ¿no? Entonces, sí no debemos debemos de estar atentos, tratar de estudiar, tratar de entender, ahora sí que quizás hasta aprender cómo lo están resolviendo y pues también hacer lo que esté de nuestra parte para reducir y mitigar estos efectos, ¿no? Que ya es algo que tenemos que hacer, ¿no? Si no han sido todas estas acciones que se han tomado, a veces pues no han sido, ¿no? Cuando uno llega, se hizo la reunión de Río y luego que se iba a hacer 50 años, 30 años después, pues a lo mejor los avances no son tan claros, pero si no se hubiera hecho nada estaríamos peor. Entonces, pues bueno, creo que eso es algo importante, ¿no? Debemos de hacer lo que nos toca en la medida que podamos para pues mitigar estos efectos. Ok, bien. Ahora sí que trabajar como hormigas para ver. Sí, nunca mejor dicho. Sí, definitivamente. Ok, bien. Formalmente esa fue como nuestra última pregunta, nuestro último tema, pero el pilón siempre es si tiene un insecto favorito. Pues las hormigas. Bueno, pero un grupo en particular, el que me gusta mucho es el género. O puede ser, incluso si tiene especie así particular, pero sí. Pues cefalotes, ¿no? Estas hormigas tortuga, que además, por ejemplo, las obreras son las soldados son muy interesantes porque muchos lo que tienen es la cabeza modificada para poder tapar, ¿no? Los orificios, la entrada del nido, porque generalmente los hacen en los troncos, y entonces están así literalmente, ponen la cabeza para que no entre nadie, ¿no? Y ahí se queda. Me gustan mucho esas. Y las otras, pues bueno, el género Stromingenis también, que es
asociado a a los colémbolos, porque bueno, es otro grupo que también me gusta mucho, porque bueno, hice toda mi formación de entomología Sí, con el doctor con el José doctor Palacios. Palacios. Entonces, pues bueno, Sí. también me fascinan los colémbolos. Sí. Pero bueno, de insectos serían hormigas, ¿no? Por todo lo que implican y que porque estamos ahora sí que hablando de delfines y podemos hablar de hormigas también, ¿no? Sí. Cualquier cosa, cualquier tema que Sí. te guste, podemos encontrar un ejemplo con hormigas. Sí. Sí, y creo que eso quedó sumamente claro en toda nuestra plática y es precioso, es muy bonito. Bueno, pues bien, hemos terminado. Muchísimas gracias por habernos recibido, por haber aceptado la invitación para participar en el podcast. De verdad que se lo agradezco de todo corazón, me encantó. Eh, y pues por ahora solo pues, nos despedimos, me despido. Y le agradezco a todos los que nos hayan escuchado, que hayan compartido este rato con la doctora y conmigo. Y pues que como siempre estén atentos por un nuevo capítulo de este podcast de divulgación. Muchísimas gracias y pues que tengan un buen día. No, pues muchísimas gracias y gracias a ti por el interés, por esta iniciativa que tienes, pues nada más felicitarte y pues espero que mucha gente esté interesada en ello y bueno, a mí me encantó poder platicar de lo que me gusta. Sí, sí. Gracias. No, usted de veras que muchísimas gracias. Y pues bueno, eso sería todo.